Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta nueva emisión de Intelexis, su temporada número 20, aquí por NET. Agradecísimo a todos ustedes. Uno de los temas que vamos a tocar hoy tiene que ver con algo que ustedes me pidieron, después se les voy a decir cuál fue, y nosotros lo que hacemos es recibir los mensajes que ustedes nos mandan, seleccionar entre todos los mails que recibo, aquellos que, digamos, son temas que no se han tocado mucho en tele y que nosotros aprovechamos la experiencia de los médicos, los profesionales. Nunca digo el número uno porque hay muchos número uno, pero siempre distinguidos profesionales hablando en medicina siempre basada en evidencia científica. Acá, como siempre digo, no hacemos medicinas alternativas, hablamos de medicina que tiene evidencia. Esto es lo que muchas veces sucede en los medios, a veces que no se habla de todas las cosas tan ciertas o tan comprobadas como es la evidencia científica. Vamos a comenzar con el doctor Cristian D'Agata, que es médico, que es odontólogo. Vamos a hablar acerca de un tema que seguramente usted cuando era chico y ahora también, cuando dice tienes que ir al dentista, uno siempre piensa ir al dentista, que en realidad se llama odontólogo. El tema del dolor, ¿no? Claro, uno vivió la época del viejo torno, cuando llegaba y veía esa, bueno, yo hablo de casi de la prehistoria con la polea, o ese ruido del torno y decía, uy, ahora me va a doler, me va a doler. Y a veces sufrir el dolor realmente nos genera mucha ansiedad, incomodidad. Hoy en día el tema del dolor, la pseudoanalgesia es un tema sumamente importante en muchas clínicas, sanatorios y también en el consultorio del odontólogo. Para este tema de sedación consciente estamos aquí con el doctor Cristian D'Agata. ¿Cómo le va, D'Agata? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hace tiempo que no lo veía. ¿Qué pasó? Estuve viajando, formándome. ¿Turismo? No, estuve en... No, es verdad, lo vi. Viajes de formación. ¿Qué estuvo haciendo? Estuve en un curso cadavérico de anatomía. ¿En el país? No, en Brasil. Ajá. Y también en una especialización, también en medicina de lo que es armonización facial. Bien. Bueno, vamos a hablar de ese tema hoy en profundidad. Exacto. ¿Qué es la sedación consciente y por qué surge esto? Mira, algo importante, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, hace poquito, hace 3 semanas aproximadamente, arranca con la sedación consciente. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es la sedación consciente? Es tranquilizar, sedar o bajar esa ansiedad, esa fobia del paciente. Lo que decía yo recién. Claro. Ese temor. Ese temor con la utilización de gases que se mezclan, que es el óxido nitroso y el oxígeno. Mediante esos gases uno logra sedar al paciente, tranquilizarlo. Es una sedación consciente. ¿Por qué digo consciente? Porque en todo momento el paciente participa, puede escuchar perfectamente las indicaciones que le da el profesional y ayudar al acto quirúrgico o al acto odontológico simple. A ver, estás hablando de utilización de gases. Claro. Anestésicos. Sí. Que no duermen al paciente, no, pero sí lo sedan. Claro, porque eso... Ahora, ¿cómo se aplica esto? Y si existe la figura del anestesiólogo dentro de la sala o no. Bien. Si hablamos de sedación consciente, no es necesario que esté el anestesiólogo presente. Ahora, si hablamos de sedación profunda, en ese caso sí, porque en ese caso tiene que haber un anestesiólogo. Hay una ley, 17.132, que regula... Esto es la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Es ahora. Es un video que se le hace muy poco en las redes y que esto es nuevo en la Facultad de Odontología. Es un desarrollo en conjunto de medicina interna junto con el área de tratamiento de pacientes especiales, pacientes con discapacidades. Entonces, ¿qué están haciendo? Lo están sedando al paciente, una sedación consciente, como digo. Eso no implica que uno pueda prescindir de la anestesia local. Porque esto es sedación, no es analgesia. No, es sedación. ¿Qué pasa? Al sedar al paciente, lo bajás, lo tranquilizás. Entonces puede colaborar de una manera mejor al acto operatorio. A ver, estos tubos que conducen. Oxígeno y óxido nitroso. Nada más. Solamente esos 2 gases que se van mezclando. ¿Esto ingresa a través de la nariz? Claro, por vía respiratoria. Y el paciente está todo el tiempo consciente, escuchándonos, siguiendo algunas directivas y hablando perfectamente sin ningún problema. Es una sedación
consciente. No es una sedación profunda que en ese caso sí debería intervenir un anestesiólogo, obviamente. Claro, quiero decir que es diferente de lo que se llama pseudoanalgesia, que se utiliza, por ejemplo, sustancias como el propofol. Claro, no porque eso es por vía intravenosa. Ahí estás combinando la vía inhalatoria con la vía intravenosa. Cuando usas propofol estás usando una vía intravenosa. O sea, hay que hacer anestesia local y el paciente en este caso tiene dolor, sí. Claro. Esa pequeña inyección, esa pequeña aguja que penetra en la cavidad oral molesta, duele. Sí, pero genera mucha ansiedad. Claro. ¿Cuándo usamos? ¿Cuándo vamos a usar esta? Pues no todos los pacientes son pacientes que van a necesitar este tipo de anestesia, de este tipo de sedación consciente. Normalmente todas las prácticas las realizamos perfectamente con anestesia local, pero hay pacientes especiales con algunas discapacidades, pacientes con síndrome de Down, pacientes que tienen algunas afecciones médicas importantes. Ahora yo voy a tu consultorio y te digo, mira, Cristian, quiero que me hagas un tratamiento de conducto, pero la verdad es que estoy un poco nervioso, tengo un poco de fobia, que es un miedo irracional al odontólogo, no me gustan los ruidos, no me gusta el ruido de los compresores, me molesta. Necesitaría que me dejes tranquilo. ¿Vos usarías esto conmigo? Claro que sería, o sea, es algo que se abre el campo para que podamos nosotros empezar a ver esta posibilidad de utilizar en el consultorio. Y otra cosa, en el consultorio yo realizo muchos tratamientos de muchas horas. El paciente está 3 horas, 4 horas, porque para no hacerse un implante, volver a hacerse otro, hacerse la carilla. Se hace un combo y en 3 horas vos le haces los implantes. Entonces, eso evitaría que genere ansiedad o molestia. Se tranquiliza y puedes realizar la práctica mucho más holgadamente. Ahora voy al lado B de esto, ¿no? Digo, todo fantástico. Yo te preguntaría como paciente, doctor, ¿esto lo va a hacer usted? ¿Lo hace un anestesiólogo? ¿Lo hace una enfermera? Perfecto. Esto lo puede realizar el odontólogo con una capacitación especial en RCP. Si no es él, tiene que haber personal que esté adecuado, capacitado para RCP y para monitorear los gases, nada más. Bien. Otro punto es ese, ¿no? ¿Cómo regulás esa cantidad de gases? Porque, como decía Paracelso, nada es veneno, todo es veneno, depende de la dosis. Hay una capacitación específica. Vos tenés que hacer una capacitación específica para manejar eso. Obviamente, el profesional que está haciendo la anestesia no está haciendo eso, sino que hay un técnico que está ocupándose en mezclar esos gases. Porque cuando terminó la intervención, se corta el óxido nitroso, se pasa oxígeno directo, puro, y el paciente vuelve rápidamente. ¿Cuáles son los peligros del óxido nitroso? Mira, si vos estás regulado correctamente, no vas a tener ningún inconveniente. Si vos te pasas, obviamente puedes llevar a una sedación mucho más profunda, que no es lo ideal. Y la regulación de dosis de gas, ¿en base a qué lo haces? ¿Al peso, la altura? ¿Es igual para todas las personas? No es igual, va a depender de la constitución física. Hay, por ejemplo, una serie de preguntas que se le va a realizar al paciente para saber qué tipo de dosificación va a utilizar. Obviamente no es para todos igual. ¿Y a partir de qué edad se puede utilizar esto? Sí, desde pequeño también. Mirá, esto en Estados Unidos, ¿no viste en las películas seguramente Estados Unidos y Reino Unido lo utilizan casi todas las prácticas? Por ejemplo, los chicos que van a sacarse terceros molares, que tienen 15, 17 años, perfectamente lo utilizan. Y también menores también. Me lo dejaste picando vos. A ver, decímelo. Dijiste, práctica en RCP. ¿Existe la posibilidad de parada cardíaca con esto? Y si uno no regula bien y te pasas de óxido nitroso, es probable que pueda pasar. Siempre uno guarda un margen de posibilidad al error, por supuesto que sí. Bien. Por eso tiene que estar capacitado para suplir esa emergencia. En el caso de... Yo voy siempre al lado B de las cosas, ¿eh? Dale. No lo tomes como algo negativo, ¿no? Pero me parece perfecto. Informar. ¿Existe el desfibrilador automático externo en los consultorios de odontología? Debieran existir. Es algo que no, yo creo que sí, no exigen por norma, pero la verdad que debería existir en todos los consultorios. Ya me lo dijiste vos, independientemente de este procedimiento, yo pienso, ¿no?, que una persona que va a un centro odontológico, que se somete a una anestesia local, que puede tener una hipotensión y una bradicardia y puede hacer una parada cardíaca. Por supuesto, potenciamos una descarga adrenérgica por el estrés en el paciente, por el paciente con algún problema o una alteración cardiovascular. Potenciamos con el estrés esa descarga y podemos tener algún inconveniente y obviamente debiera existir, ya habíamos hablado de esto. Bien, bien. Interesante. Digamos, si vos pensás ahora, también que te capacitaste ahora, la facultad lanza esto. Sí. De todo el universo de pacientes que ves, ¿en cuántos pensás que podrías aplicar porcentualmente este tipo de
sedación. Y más de un 50% seguro. Un montón. Sí. Hay mucho trabajo que hace el odontólogo para calmar, para tranquilizar al paciente. Hay muchas sesiones que uno viene el paciente, lo hablabas de a poco y se va generando la confianza con el tiempo. Pero muchos pacientes la han perdido rápidamente con intervenciones que le han hecho. Y es muy complejo el tema del miedo y la fobia en el consultorio. Bien, muy interesante. Gracias por estar con nosotros. Te quedas con nosotros. Acá estoy. Uno de los temas que ustedes me pidieron tiene que ver con un síndrome, ¿no? Porque la vez pasada me llamaron del interior del país, mandaron un mensajito, mejor dicho, y me decía, doctor, ¿por qué usted nunca tocó el síndrome de Sjögren? Y la verdad es que es un tema que lo he tocado quizás hace tiempo, hace muchos años en este mismo programa, 20 temporadas, así que se imagina la cantidad de temas que han habido aquí. Estamos acá para este tema del síndrome de Sjögren con la doctora Anastasia Seco, que es la jefa de reumatología del Hospital Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires. Gracias por haber venido, Anastasia. Un placer tenerte acá. Interesante esto, ¿no? Te preguntaba cómo se pronunciaba porque es bastante difícil, porque es S-J-O con diéresis. Pronunciamos medio diferente. Sjögren está bien dicho, ¿no? Está bien dicho. Bien, ¿qué es el síndrome de Sjögren? El síndrome de Sjögren, que recientemente tratamos de hablar en realidad de enfermedad de Sjögren. Enfermedad. Sí, pero clásicamente y en todos lados lo vamos a encontrar como síndrome, pero bueno, en realidad síndrome, como desde el punto de vista médico sabemos, es un conjunto de signos y síntomas, y esto es realmente una enfermedad. Es una enfermedad que afecta principalmente las glándulas de secreción, produce sequedad ocular, sequedad de boca. Sí, axilar. No, particularmente en la piel en general. Ojos, boca. Sí, sequedad traqueal en la vía respiratoria, vaginal. Es una enfermedad que aparece, es congénita, es genética, es adquirida, es autoinmune. Es autoinmune, hay predisposición genética, 30.000 genes que se plantean como posiblemente involucrados, como pasa en general en las enfermedades autoinmunes, y diferentes gatillos que hacen que la enfermedad se desarrolle. ¿Es más común en hombres o en mujeres? Es mucho más frecuente en mujeres, una relación 9-1. Pero es enorme la diferencia. ¿Se sabe por qué esta diferencia? ¿Tiene que ver con algo hormonal? No, a nivel hormonal se plantean también algunas teorías, pero bueno, en general las enfermedades autoinmunes son más frecuentes. ¿Puede aparecer en niños y niñas esta enfermedad? Puede aparecer, y en general cuando aparece en niños es más frecuente que se manifieste como parotiditis recurrente, como inflamación de las glándulas parótidas en forma recurrente, que es una manifestación que también lo pueden tener los adultos y que tal vez en los niños es más frecuente esa forma de inicio. Vos que tenés una experiencia vasta en todo esto, ¿la persona más joven que te ha tocado ver? No, yo he recibido, nosotros trabajamos mucho con pacientes de transición, o sea, soy reumatóloga de adultos, veo adultos, pero trabajamos mucho también con los grandes hospitales de pediatría, de reumatología, que los chiquitos, una vez diagnosticada su enfermedad en la infancia, hacen su seguimiento en la infancia, pero después siguen con su enfermedad en la adultez. Entonces hacemos un proceso que se llama de transición, en el cual tratamos que durante un año, en esta patología como en otras enfermedades reumatológicas, ver los pacientes en conjunto y hasta que completan su seguimiento. Dijimos factores de riesgo, la genética, factor hereditario. ¿Qué otro factor de riesgo existe? ¿La edad es La edad más frecuente de presentación es alrededor de los 45, entre los 45 y 60 años. No modificable es eso. Ahora, modificable hay algo, por ejemplo, no sé, el tabaco, el alcohol. Tabaco es un factor que anda dando vueltas, pero que no está realmente. Pero bueno, podría ser un factor de riesgo o que empeore también los síntomas. Digamos, estamos en una época donde aparece un montón de cosas que tienen que ver con la epigenética, disruptores endocrinos. ¿Estás viendo más Sjögren ahora que en otra época o es la misma cantidad de pacientes? Yo creo que lo estamos también diagnosticando más en la medida en que las enfermedades se difunden más y se conocen más, y que también aparecen más alternativas terapéuticas, entonces estamos todos más atentos de alguna forma. Bien, ¿es una enfermedad de las llamadas poco frecuentes esta o no? Sí, pero dentro dentro de las enfermedades autoinmunes reumatológicas es la segunda en frecuencia después de la artritis reumatoidea. Tiene la particularidad de que puede presentarse solita o acompañando a otra enfermedad reumatológica autoinmune como la artritis reumatoidea, el lupus,
Entonces ahí tenemos la frecuencia se suman las frecuencias de estar sola con estar acompañando a otras. Vos decís que se inhibe la secreción ocular, entonces tenés ojos secos. Sí, con las complicaciones que acarrea. Claro. ¿Y es permanente esa sequedad ocular o de noche hay mayor secreción de lágrima o todo el día es con poca lágrima? Es permanente y empeora, por ejemplo, con el aire acondicionado, con la calefacción, hay factores agravantes. ¿Y la calidad de la lágrima en un Sjögren? Es diferente. Es diferente. Sí. Ahora, ¿qué pasa en la boca? Porque uno para poder tragar, deglutir, necesita, inclusive para hablar, saliva. Sí. Si la persona no tiene saliva, ¿cuáles son los primeros síntomas que puede experimentar? Genera esta dificultad en tragar la comida, en tragar los alimentos, pérdidas de piezas dentarias como caries a repetición y pérdidas de piezas dentarias. ¿Mal aliento? También mal aliento. Sí. Ahora, es un problema, ¿no? Sin duda un desafío médico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se hace? ¿Es clínico o hay algún estudio que digas, le pongas el sello, tiene Sjögren? No, el diagnóstico es primero clínico. Hay también un montón de cosas que es importante descartar porque hay medicamentos que pueden producir sequedad, muchos medicamentos indicados para antispasmódicos. Sí, hay muchos que pueden producir sequedad. Entonces, primero interrogar bien eso. Objetivar bien en el interrogatorio también que realmente sea sequedad y que no sea, no sé, que durmió la noche con la boca abierta, por decir cualquier cosa. Y después sí hay estudios, algunos son test oculares, otro es medición de saliva. Sí. Y después hay estudios de laboratorio como anticuerpos específicos que se miden y con esto tenemos el pantallazo inicial. Según estos resultados, vemos si es necesario hacer una biopsia de glándula salival menor, que es un procedimiento súper sencillo en la parte interna del labio inferior. Es tomar una pequeña muestra de glándula y hay hallazgos infiltrados característicos. Y otra alternativa que va cobrando cada vez más lugar es la ecografía de glándulas salivales mayores, de parótidas y submandibulares. ¿Se asocia a algún problema de artritis esto? Como manifestación por fuera de la sequedad puede comprometer las articulaciones, puede dar dolor e incluso inflamación articular y puede comprometer otros órganos, puede comprometer la piel y dar púrpura, que son como manchas rojas, pero que es una expresión de una inflamación de los vasos, puede comprometer los pulmones y hay veces que el diagnóstico viene por ese lado, no tanto por la sequedad que pasa tal vez desapercibido, en los casos más leves, en otros es muy severo y no, pero en otros es más leve y por ahí la deriva el neumonólogo por una intersticiopatía, un compromiso pulmonar. Bien, me imagino que en el transcurrir del tiempo, como la medicina avanzó, me imagino las terapias también habrán cambiado para esta patología. La terapia es local, decir, bueno, me faltan lágrimas en los ojos, pongo lágrimas en los ojos, me falta saliva, genero saliva artificial, o el tratamiento es integral, sistémico. El tratamiento sigue teniendo un componente local. Tratamiento sistémico para la sequedad, hay algunas drogas viejas que mostraron servir y que se siguen usando. ¿Qué drogas? La pilocarpina es el estándar y actualmente hay muchos estudios de investigación con agentes biológicos. Los estudios iniciales con las drogas iniciales la verdad es que no mostraron resultados favorables, pero en esta etapa hay drogas que en general se diseñaron específicamente para tratar target que están alterados en esta enfermedad y que van pasando muy bien todas las fases de investigación y hay algunas que si siguen así en breve estarán disponibles. Y hoy por hoy el manejo es como un poco más artesanal y para las manifestaciones locales usamos mucho el tratamiento local. Local me refiero a las manifestaciones de sequedad, ¿no? La pilocarpina también para las manifestaciones de sequedad y después depende del compromiso. Si hay un compromiso pulmonar, usamos tratamientos que son comunes a el compromiso pulmonar que vemos en otras enfermedades reumatológicas, como el micofenolato, por ejemplo. ¿Es una enfermedad de alto costo esta? Perdona que te interrumpa. En algunos casos puede ser de alto costo, sí. ¿Y los tratamientos son reconocidos por las obras sociales, los prepagos, o son tratamientos difíciles de solventar? Por ejemplo, para los pacientes que tienen parotiomegalia, que es esto, que es la gran diminución. ¿Duele esto?
Sí, duele, sí. Y los pacientes, y es una expresión de inflamación sistémica, o sea, de inflamación que no es solamente el compromiso de sequedad. En estos pacientes que tienen parotidomegalia a repetición o lesiones en la piel, estas de manchas rojas o polineuropatía, por ahí usamos algún inmunosupresor estándar y en general por ahí no andan bien. Esto es la púrpura que hablábamos recién, que son lesiones por vasculitis en la piel. Y en general tenemos que escalar a algún tratamiento como rituximab, que es una terapia de alta costo. Me quedaba pensando recién mientras hablabas en la gente que tiene sequedad ocular, si es común ver úlceras de córnea en estos pacientes. Sí, hay incluso pacientes que esperan trasplante de córnea. Eso, a eso iba. Sí. Se trasplanta la córnea, pero la condición sigue igual, o sea que si no... ¿Y cómo hace el paciente durante el día? Uno se va colocando gotas de manera consciente, pero durante la noche, durante el sueño, uno obviamente no puede estar colocándose gotas. ¿Cómo es durante la noche la vida en la noche de una persona con Sjögren? Sí, se usa mucho el gel oftálmico a la noche y después, además de las lágrimas y el gel, la ciclosporina en gotas también es algo que sí ha demostrado beneficios y que se usan mucho. A la noche es peor y los pacientes, se despiertan. Por último, quería preguntarte si la sobrevida de estos pacientes es igual que la media o tiene alguna posibilidad de complicación, una intercurrencia que acorte ese periodo de tiempo. Para la mayor parte de los pacientes es igual que la media. Los pacientes que tienen compromiso pulmonar, hay un subgrupo de esos pacientes que tienen una sobrevida un poco menor y después hay un riesgo incrementado de desarrollo de linfoma en Sjögren, que tampoco es altísimo ese riesgo, pero está incrementado con respecto a la población general y es más alto también que en otras enfermedades nuestras como la artritis reumatoidea y el lupus. Bueno, ahí también hay un incremento de riesgo de mortalidad. Por último, ¿esta enfermedad duele? Mostrabas esas vasculitis, ¿duele, pica, arde? Todo eso. Todo eso junto. Sí. Bueno, interesantísimo el tema. ¿Tenés algún Instagram para que la gente pueda seguir? Sí, el del servicio. ¿El del servicio? ¿Cuál es? Sí, Servicio Reumatología Rivadavia. @Servicio de Reumatología Rivadavia. Bueno, muy interesante. Vamos a una pequeña tanda y vamos a volver aquí al estudio. Vamos a hablar acerca de cirugía ortognática. Interesantísimo lo que va a contar el doctor Venturelli. Y también vamos a hablar el tema de las pantallas, la dependencia, la ansiedad de los likes. Estás arriba cuando te llegan los likes y cuando te bajan los likes te deprimís. Pequeña tanda, enseguida volvemos. No se vayan. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. No voy a poder ir porque tengo un anzuelo en el ojo. Estoy muy mal de la panza y me voy a quedar en casa. Anzuelo o orzuelo, se le suele decir. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Luchito. Medife, cobertura médica. En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911.
Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Somos Vacunar. Hace 30 años que cuidamos la salud de las personas a través de la aplicación de vacunas. Acércate a nuestro centro sin turno previo o solicita el servicio gratuito Vacunar en Casa. Conoce más en www.vacunar.com.ar.